el debido proceso y régimen de excepción. Como primer principio tenemos el derecho general a la justicia. Este es un derecho fundamental, que es el conjunto de mecanismos idóneos para el ejercicio de la función jurisdiccional del Estado. Como primer punto tenemos el derecho controvertido, que establece lo violado, interpretándolo y aplicándolo imparcialmente a los casos concretos. Como segundo tenemos la Convención sobre Derechos Humanos, que se consagra en el artículo 25, el cual dice que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo o cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución. Como tercer punto tenemos ¿a qué se compromete el Estado? El Estado se compromete a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de todas las personas que interpongan tal recurso, a desarrollar posibilidades de recurso judicial, a garantizar el cumplimiento por las autoridades competentes de todas las decisiones en que se haya establecido y estimado procedente del recurso. El derecho a que la justicia se administre en forma cumplida y comprometida tiene que ver en parte con el derecho a la sentencia justa y por otra con el desarrollo de la tesis que la duración excesiva y no justificada de procedimientos penales constituyendo una grave violación al derecho a una justicia pronta. Principio general de igualdad. Este principio tiene la particularidad de que toda su dualidad demuestra que la igualdad, además de criterio de interpretación y aplicación de derechos fundamentales, es en sí misma un derecho fundamental, de modo que también se viola este cuando se discrimina al respecto de los derechos no fundamentales. Justicia pronta y cumplida. De acuerdo con el Tribunal Interamericano, se deben tomar en cuenta los siguientes tres aspectos para determinar la razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla el proceso. Primero, está el caso de complejidad. Segundo, la actividad procesal del interesado. Y tercero, la conducta de la cual las autoridades judiciales y la complejidad del caso dependerá del número de imputados dentro de una misma causa, la cualidad y cantidad de delitos que se investigan, la voluminosidad del expediente y el acervo probatorio. Derecho de defensa en general. Desarrolla la defensa en general, incluye la materia penal y toda materia en el artículo 8 de Convención Americana. Dentro de la defensa implica otros derechos mencionados como la igualdad o la equidad procesal. El régimen de excepción. ¿Qué es el régimen de excepción en El Salvador? El decreto que establece el régimen de excepción se basa en el artículo 29 de la Constitución de El Salvador, la cual permite a la Asamblea Legislativa suspender ciertos derechos constitucionales en circunstancias extremas, tales como una invasión extranjera o graves perturbaciones del orden público, que viene siendo la actualidad que estamos viviendo. El régimen de excepción aparece en la Constitución como un ordenamiento de reserva que permite afrontar las llamadas situaciones excepcionales, anormales, extraordinarias y temporales derivadas de acontecimientos por ser caracterizados por cierto nivel de gravedad, a los cuales hacen necesario resentir a los órganos estatales. El artículo 29 de la Constitución
el régimen de excepción y suspensión de garantías constitucionales permite afrontar la situación excepcional, es decir, aquellas situaciones anormales extraordinarias y temporales derivadas de acontecimientos caracterizados por cierto nivel de gravedad, como la guerra, rebelión, sedición, catástrofe, epidemia u otra calamidad pública y otros. Para hacer referente a las situaciones anormales, se ponen en peligro la estabilidad de las instituciones fundamentales del Estado. Se ha posibilitado la alteración del orden jurídico imperamente con el fin de establecer el orden. Estas medidas pueden consistir en suspensión de ciertas garantías constitucionales, el otorgamiento de facultades extraordinarias a favor de determinado órgano del Estado. Las medidas que se han aprobado en este régimen de excepción son prohibir asociaciones o reuniones que busquen practicar acciones criminales contra la población, ampliar la detención administrativa de 3 a 15 días para que la Fiscalía tenga un tiempo para recabar pruebas, intervenir en cualquier tipo de comunicación de grupos terroristas, restringir el derecho a la defensa durante las detenciones y realizar cierres focalizados y temporales en algunas zonas del país. Esto conforme a lo que se ha estado viendo en el régimen de excepción actual. Esto es todo por mi parte. Muchas gracias. Un gusto, licenciado Avelino. En esta ocasión me ha tocado el tema los presupuestos del debido proceso penal. La formación del debido proceso penal exige el cumplimiento de ciertos presupuestos, en los cuales es imposible que exista un proceso que se considere legítimo. De manera general, los presupuestos son las circunstancias anteriores que deben existir ante la actividad que inicie en cuya existencia carece de eficacia jurídica. En todo lo actuado, el proceso penal, para que tenga legitimidad, exige un previo a su desarrollo. Presencia de ciertos presupuestos que son el órgano jurisdiccional, la situación jurídica de inocencia del ciudadano y, por último, el derecho a la tutela jurídica. El cual el proceso penal, como decíamos con anterioridad, que estos son por lo que está formado, que es el órgano jurisdiccional, la situación jurídica de inocencia del ciudadano y el derecho a la tutela jurídica. El órgano jurisdiccional, un Estado en donde el dominio lo tiene el derecho y no el hombre, como en los estados totalitarios. Estos son organismos ordinarios comunes que ejercen permanentemente la competencia penal, como por ejemplo la Corte Suprema de Justicia, la Sala de lo Penal, de la misma, las cámaras de segunda instancia y los jueces de primera instancia, que se les da tal competencia a los jueces. La jurisdicción es el poder de administrar justicia. Es uno de los fines del Estado y a la vez una manifestación objetiva de la soberanía estatal, pero el Estado, para cumplir la finalidad, necesita crear ciertos órganos a los cuales debe capacitar para que ejerzan la función de administrar justicia en cada caso concreto. Entonces el poder público es el encargado de resolver los conflictos que se plantean de acuerdo con la Constitución y las normativas aplicables en cada caso nombrado de acuerdo con los requisitos constitucionales y legales. Ejemplo, un poder judicial con jueces escogidos. El presupuesto es el debido proceso penal. Un ciudadano necesita conocer de antemano quién es el juez competente
para el conocimiento del asunto penal al cual está involucrado en una u otra forma, sino porque debe conocer por, por ende quién es su juez natural y se considera una pretensión personal del principio que que, que el competente será el juez del domicilio del demandado, sin importar dónde el bien, si el considerado real será competente el juez de la situación. Esto es donde se ubica sin importar el domicilio del demandado. Ninguna persona puede ser sometida a un juzgamiento sino por un juez ordinario o natural predeterminado por la ley con anterioridad. La iniciación del proceso, este juez es el competente para juzgar con personas por infracciones cometidas en los lugares, sedes de los órganos jurisdiccionales, de los órganos respectivos. Nadie puede ser juzgado, artículo número 15, nadie puede ser juzgado si no conforme a las leyes promulgadas con anterioridad al hecho de que se trate por los tribunales que previamente haya establecido la ley. Los presupuestos del debido proceso. Es necesario destacar que el derecho al juez natural no solo está relacionado con el proceso penal, sino, perdón, que tiene un ámbito de influencia en todos los procesos, en cualquier clase de procedimiento de un derecho está íntimamente vinculado con el derecho que tiene todo hombre con la igualdad ante la ley. La independencia judicial. Artículo 172. La Corte, la Corte Suprema de Justicia, las cámaras de segunda instancia y los demás tribunales que establezcan las leyes secundarias integran el órgano judicial. Corresponde exclusivamente a este órgano la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en materia constitucional, civiles, penales, mercantil, laboral, agraria y lo contencioso administrativo, así como las otras que determina la ley. La organización y funcionamiento del órgano judicial serán determinadas por la ley. Los magistrados y jueces en referentes ejercicios de la función jurisdiccional son independientes y están sometidos exclusivamente a la Constitución y a las leyes. La legalidad judicial, imparcialidad. No puede existir el debido proceso sin que se haya sido desarrollado por un juez imparcial. El juez, además de no ser dependiente, debe ser imparcial ante el conflicto jurídico sobre lo cual debe recaer su resolución ni en el temor, ni en el odio, ni en la codicia. La imparcialidad atiende a la ajenidad del juez frente a los intereses de las partes de la causa, la independencia a su exterioridad del sistema político y más en general en todo sistema de poderes, la naturalidad a que su designación y la determinación de sus competencias sean anteriores a la comisión del hecho. La situación jurídica de inocencia. Presupuestos generales del debido proceso está relacionado más íntimamente con la persona es el derecho de la inocencia. A toda persona, artículo 12 de la Constitución, a toda persona a quien se le impute un delito se le presumirá inocente mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley y en el juicio público y que se le aseguren todas las garantías necesarias para su defensa. La persona detenida debe ser informada de manera inmediata y comprensible de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligado a declarar, se garantiza al detenido asistencia de defensor en las diligencias y a los órganos auxiliares de la Administración de Justicia y en los procesos judiciales en los términos que la ley establezca. Las declaraciones que se tengan sin voluntad de la persona